Ya estamos de vuelta, 11:09 haciendo turno en vivo en este análisis del debate presidencial de la Archi, el penúltimo que se viene de cara a estas elecciones del 19 de noviembre. Miramos la ciudad y veamos la turno pregunta, señor director, para que nuestros turninos y turninas envíen sus audios al más 569-97468. ¿Quién ganó y quién perdió en el debate Archi? Queremos escucharles y también yo sé que ustedes quieren escucharle y le vamos a preguntar a él sus apreciaciones. Quiero pedir un fuerte aplauso. Nos visita por primera vez en turno en vivo Alberto Mayol. Un aplauso para él. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenido. Primera vez que te tenemos en turno en vivo porque había estado más en la mañana. Sí, sí. Un horario más familiar este. Sí, a ver, es más difícil que coincida con las posibilidades, pero logramos... Lo vas a pasar estupendo. Sí. Bueno, no sé hoy día porque te toca comentarnos un poco del debate. Bueno, por lo menos estuvo más entretenido que el anterior, digamos, y eso ya es algo. Mira, no, hay varias formas de plantearlo, no sé, yo creo que, primero, claro, es el desempeño. El desempeño de un debate radial es distinto el análisis también a uno televisivo, aun cuando esto también se televisa de alguna manera, pero es una lógica distinta. De hecho, la puesta en escena no es precisamente muy televisiva. Entonces, yo diría que es un debate donde lo que pasó interesante para mí fue que Kast volvió a ser el Kast de julio, como que volvió a tratar de evitar los remilgos con los que andaba últimamente, que andaba buscando más votos de centro, y qué sé yo, y se volvió al origen, que había sido su estrategia que había funcionado, que es el gobierno de emergencia, digamos, como titular. En segundo lugar, creo que también Kaiser volvió al que era. O sea, en el debate anterior había llegado con flores y chocolate y ahora toma la decisión de ir más lejos, ¿no? Un poco en la tesis Milei, que tú puedes decir cosas, puedes decir sacrilegios a última hora, incluso en una candidatura, que es una cosa muy inusual, pero que a Milei le funcionó. Y él entonces entiende que tenía que volver a ser el Kaiser de todo el tiempo de este año. Y entonces Kaiser lo vuelve a hacer también. O sea, los dos vuelven a su posición original. Y tengo la impresión de que Matei también vuelve a una posición en la cual, de hace un par de meses atrás, con ella tratando de seguir defendiendo el voto en la derecha, ¿ya? Entonces, son tres decisiones estratégicas que son, en términos de horóscopo, retrógradas, ¿no? O sea, entonces hay un retorno, ¿ya? Mirando para atrás todo. Y es interesante ese juego. Incluso yo podría decir que Janet Jara también ella vuelve a hablar mucho de ella como ministra, que creo que no es mala idea en general, ¿ya? O sea, creo que ella tiene... está claro que más del voto del sector y del gobierno en primera vuelta no lo va a obtener y por tanto mejor solidificar ese espacio. Y vuelve a hablar desde la ministra, vuelve a hablar en ese tono, y por tanto se construye una estrategia bastante de retorno al pasado, no conservador en el sentido de que no están jugando, sino que conservador en el sentido de retorno al mensaje original, y los candidatos más que están ahí en otra pelea, a nuestro juicio, desde los datos que manejamos nosotros, pero hay otros que dicen que Parisi está jugando en la liga principal, nosotros creemos que no, pero el resto de los candidatos mucho más osados, por supuesto, como corresponde, y con esta cosa que está pasando como clima de época, que es fantástica y terrible también un poco, que es esta cosa de que nadie encuentra el tono desde el punto de vista del enojo, ¿ya? Como que todos tienen que estar enojados en algún momento, pero después viene el arrepentimiento chileno del enojo, porque el chileno se arrepiente del enojo. Entonces siempre después dice, no, pero es que tenemos que ser más moderados y tenemos que ser más aquí. Y en 2 minutos eso cambia radicalmente de nuevo te enojas con el periodista, te enojas con no sé quién, discutas con no sé... entonces es una situación bien extraña donde pasan como de totalmente pacífico a agresivo pasivo y luego a agresivo y después de retorno a la paz. Entonces es una cosa muy extraña lo que está pasando, que habla un poco del clima que estamos viviendo. Dentro de lo que se valora de las candidaturas es la consecuencia, de no salirse mucho de sus discursos y de no navegar en distintas aguas durante la campaña. Da lo mismo lo que se diga.
sino que se siga diciendo y se siga materializando. ¿Está importando mucho más las formas que los fondos dentro de esta campaña? No, yo creo que hay un tema, el problema es que el fondo quedó postergado porque hubo una disputa muy de candidato a candidato. Entonces, en el fondo, el tema de fondo uno entiende que hay una discusión que puede ser doctrinaria, es un tema de fondo. ¿Qué me refiero a doctrinaria? Que hay una cosa que es la ideología que tú portas y otra cosa es la práctica de esa ideología en un momento histórico determinado. Cada candidato debiera tener la obligación de construir esa amalgama, ¿ya?, entre estos dos elementos para poder tener un elemento de fondo que diga cuál es la consistencia de su discurso. Luego, hay otro elemento que tiene que ver con las políticas públicas que se están proponiendo y el procedimiento que está detrás de esas políticas públicas. Ese es un segundo elemento que uno podría decir, ya, ok, ahí están los elementos de fondo. Estos elementos de fondo, estas dos cosas que yo he dicho, han tenido muy poco protagonismo en esta elección. Más bien han sido los emplazamientos, más bien ha sido la conflictividad entre candidatos, eh, el llamado a considerar riesgoso al otro, y eso genera una confusión en la ciudadanía muy grande. Por tanto, tú dices, sí, porque efectivamente en política paga muy bien la línea recta, pero si la gente, tal vez, tú puedes hacer una línea recta de consistencia y tal vez la gente no la ve, porque sencillamente todo lo demás se está moviendo, y por tanto tú no describes realmente una línea recta, tú crees que tienes en el mapa trazada una línea recta hacia dónde vas, y la gente lo que está interpretando es otra cosa, porque hay cambios de clima, porque literalmente hace 3 meses el tema de seguridad era todo. Y la verdad es que soterradamente penetró el tema de el ingreso de los hogares, sin que sea tema. Pero es una cuestión que la gente, nosotros hacemos cualitativo también en todo el proceso, y empieza a aparecer con mucha fuerza el pragmatismo de decir, oye, yo necesito a alguien que me traiga comida para la olla. Entonces ese es mi problema, o pagar las deudas, ¿ya? Porque las deudas volvieron a estar como estaban antes de la pandemia y el estallido, volvieron a estar en los mismos niveles, con tasas más altas. Entonces, todo esto es parte de una discusión más compleja, y a mí me da la impresión de que el retorno a la consistencia, cuando tú ya no estuviste en ese lugar, no sé si funciona mucho. Más bien yo creo que estamos en un escenario de mucha confusión, lo que genera que hasta última hora sea difícil saber cuánto se puede seguir moviendo esto. Yo creo que nos podemos tomar con varias sorpresas de última hora. ¿Todavía? Sí, sí. Quedan 2 semanas. Pero después, por ejemplo, del debate del lunes, ¿se puede seguir moviendo todavía? No, queda muy poco porque yo creo que el debate va a ser bien importante, porque 7 días es una cantidad suficiente, no es lo ideal. Los debates, el tiempo de ese debate debió haber sido el jueves de esta semana, ¿ya? Y ahí dejar que eso converse en la sociedad. El lunes no es suficiente porque sin un fin de semana normal, digamos, sin elecciones, donde la gente pueda discutir todavía sin fiebre, ¿ya? Es difícil. Pero sí se puede mover, no tanto por lo que pase, sino porque a los electores les está pasando cosas hasta último minuto, porque finalmente no tienen un candidato súper sólido que les guste. Mucha gente viene de otras candidaturas que originalmente que se cambiaron. O sea, en el caso de la gente que está votando en la derecha, por ejemplo, estaba Matei fuerte. Primero estaba Kast fuerte el 2022 cuando antes de lo que es la votación, el plebiscito donde van en contra de la propuesta constitucional de Kast. Antes de eso él estaba de dueño del sistema y era el candidato de derecha más fuerte. Después aparece Matei, con el fracaso de Kast, aparece Matei con mucha fuerza que parecía imposible de mover. Empieza la competencia, Kaiser es quien se le acerca, prácticamente la empata, está a punto de pasarla y viene Kast, empieza a subir y hace bajar tanto a Matei como a Kast. O sea, como a Kaiser, perdón. Y bajan los dos y sube Kast. Y de repente ahora empieza a bajar Kast de nuevo y empieza a subir Kaiser. Entonces tú dices, bueno, y esto con curvas completamente claras, delineadas, que no te aparecen como grandes terremotos, sino que son sinuosas, pero constantes. Entonces, ese movimiento no es normal. Y por tanto, dado lo que está pasando, y ya pasó en la primaria, o sea, un mes antes, Janet Jara tenía 20 puntos. Un mes después tenía 53 puntos.
y 2 semanas después tenía 60 puntos. Entonces, efectivamente, el movimiento de última hora está siendo muy importante porque es un mundo, yo digo, sin mapa, ¿no? Cuando tú tienes un mundo desinstitucionalizado, los puntos de referencia se te pierden y por tanto tu movimiento es más aleatorio. Pero para los candidatos que llevan 2, 3 años, ¿se le hace más difícil también la carrera o no? Yo creo que evidentemente no tiene la frescura Kast que tuvo sobre todo en su segunda aventura presidencial. Claro. Que en el 2017 obtiene creo un 7-8% y se pega un salto al 27% en primera vuelta en el 2021 y yo creo que ahí fue su gran momento, digamos, junto con después el arrastre que tuvo el Partido Republicano en la elección de consejeros constitucionales del 2023, ¿ya? Esa frescura ya no la tiene y le aparece Kaiser, digamos, por derecha, que puede tener una función positiva y una negativa. La función negativa es que Kaiser está ocupando en este momento ese rol del contendor absoluto, que no se mueve ni un milímetro de sus posiciones, que dobla la apuesta y le va quitando su ala más dura a Kast, que probablemente encuentra que Kast está amarillando mucho, que está evadiendo las cuestiones más constitutivas del proyecto de sociedad de esos sectores, digamos. La familia correcta, ¿cierto? Con papá, mamá, hijos, no al aborto, no a la eutanasia. Está evadiendo porque el hombre aprendió, digamos, ya perdió una elección presidencial porque las mujeres en masa fueron a votar contra Kast. Perdió una convención, perdió una propuesta constitucional en buena parte también por las mujeres, porque se vio amenazado ahí aborto en 3 causales y cuestiones que ya se consideran como ganadas, que no se quieren perder. Entonces el hombre aprendió y está evadiendo esas cuestiones, pero eso le hace como que una parte de su gente encuentre que está flaqueando y también porque Kast sabe que puede ser presidente. Y Kaiser, por lo menos hasta hace un tiempo atrás, ahora quizás está pensando distinto, sabía que no iba a ser presidente, digamos, y si ocupa la fórmula Milei, aunque crea que va a ser presidente también, no está dispuesto a moverse un milímetro de sus posiciones originales porque ese es su capital político, está en esa inflexibilidad, en esa honestidad desnuda, en ese cara de palismo que tiene para decir las cosas y no arrugarse, es su capital político, digamos. Ahora, evidentemente, otra cosa es en el poder que haría, pero el hombre estaba jugando, digamos, a ser el contendor absoluto. Kast está jugando a ser el presidente de Chile, sabe que va a tener que gobernar con Matei si es que gana la elección, entonces ha sido menos agresivo contra Matei en el último tiempo. Su estrategia es otra. ¿Ya? Tiene un costo, dijo que le iban a apoyar. Tiene un costo, pero también sabe que en segunda vuelta muy probablemente una parte, la más importante de Kaiser, lo va a apoyar. Entonces ese es su partido. Es un partido distinto al que está jugando Kaiser. Kaiser solo está ganando ahora. Aunque no gane la elección presidencial, se está convirtiendo en un político cada vez con mayor arrastre. Mientras más puntaje saque, más importante va a ser, digamos, su bancada parlamentaria y él mismo como figura política. Entonces, para él esto es pura ganada. Para Kast, si pierde esta elección presidencial, ya no es pura ganada. Ya sería, digamos, tercera vez que perder con una candidata comunista. En el caso que eso ocurra, sé que los números no indican que eso vaya a pasar, pero si llega a ocurrir, derrota catastrófica para José Antonio Kast. Entonces son partidos distintos. ¿Para qué decir? Para candidata del progresismo, digamos, es un partido, digamos, muy definitorio, digamos, pasar, digamos, de un gobierno progresista con todas las críticas que mucha gente pueda tener, pero un gobierno progresista a Kast, por Dios, es una cuestión muy fuerte, ¿cierto? Entonces, también en el progresismo creo que hay una pelea que es del todo por el todo. No sé a qué nivel está esa conciencia, pero si lo vemos así, la verdad que es, digamos, una batalla, como una batalla final, digamos, esa segunda vuelta. Yo le quiero preguntar al panel, y bueno, a los tuninos hemos estado analizando, después vamos a hablar, Alberto, contigo de las encuestas, y este triple empate que se viene diciendo hace rato, que antes nadie lo pensaba. Yo siempre me voy hacia atrás cuando empezamos con el tema de las encuestas. Matei iba segunda, después vino esto de los bots, fue bajando, y resulta que ahora parece que
Kaiser incluso le estaría ganando el espacio a Kast. Hemos tenido a distintas personalidades de la política, del arte acá, preguntando cuál sería la razón del avance de Kaiser. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál creen que ha sido la razón para que Kaiser en estas últimas semanas, de cara ya a la recta final de las elecciones, vaya avanzando tan rápido? ¿Por qué se ha movido tanto la brújula para ese lado? Yo encuentro que es porque se perdió la lealtad del votante de derecha. Yo creo que ellos siempre son una persona muy fácil de desilusionarse con lo que su candidato debería decir. Porque como es una derecha un votante más individualista, piensa en sus necesidades, en sus problemas, en lo que ellos quieren, y al momento que se muestra incluso un poco de gobernabilidad, porque lo han asociado a traicionarse en sus principios. Cuando Matei se asoció, por así decirlo, con la reforma de pensiones, la cruz. La abandonaron. Fue como, no, ella se volvió casi que centroizquierda, no podemos permitir que esto ocurra, vamos a abandonar este barco y nos vamos a Kast. Y cuando están en Kast, Kast empieza a quedarse callado, no empieza a defender los valores. Yo creo que le jugó muy en contra el dejar de lado la agenda valórica, porque era al final lo que lo identificaba. Lo que lo hizo crecer tanto en primera vuelta era que aunó a mucha gente que tenía sus propias luchas. Y en segunda, cuando mete a Daza y pierde a los antivacunas, que nadie pensaría que era un votante que podía tener, pero era, no, aquí nos vamos para otro lado. Y toda esa gente se mueve a la derecha, se mueve a la derecha y se topa con Kaiser. Yo creo que no hay tanto un votante que es como, a mí me gusta Kaiser, no es. Lo que queda es Kaiser, porque dicen, si usted vota Kaiser, se queda con Kaiser. Si llegara alguien más a la derecha, desfondaría también a Kaiser, y así siempre, al final se arma así el votante de ultraderecha, porque es como se dice, me voy más para acá, me voy más para acá, porque mientras más me voy a un nicho, más se preocupan de mí. Y eso es lo que al final está haciendo que a Kaiser esté creciendo tanto. Es como la nueva opción. E incluso también hay un votante, una amiga me contaba que estaba carreteando y que mucha gente votaba a Kaiser y decían, no, es que es para posicionarlo, para que no se olviden de que nosotros también existimos. Y eso le está jugando muy a favor. ¿Pero un tema de derecha, de que este país está más a la derecha, o porque Kaiser le pega al arco en 2, 3 temas que a la gente le preocupan y que le habla directamente como de la guata? O sea, hay varios, hay fenómenos estructurales y hay capacidad de desempeño. Ya. En desempeño, seamos claros, Kaiser es un súper candidato, súper buen candidato. O sea, hay una dimensión que es como, ¿cuál es el producto que tú ofreces? ¿Ya? Y tienes un buen producto, ya está. Después, adentro de ese producto, después del paquete, después del empaquetado, pueden haber otras cosas, pero el paquete funciona bien y entonces tiene una fuerza. Ahora, aquí hay un fenómeno que es estructural, que pasa en todo el mundo y que en Chile está pasando. Todo lo que está pasando en el mundo está pasando en Chile intensificado con las capacidades que tiene Chile para poder resistir estas fiebres y estos choques. ¿Qué es lo que tenemos? No existe la derecha. Hoy día es verdad que existen 3 derechas distintas. Una derecha más de pasado, restauradora, una derecha más de futuro, más anárquica, ¿ya? Más conspirativa, que antes estaba apoyando a la derecha restauradora, pero que ahora tiene su candidato, ¿ya? Y la derecha institucional, tradicional de toda la vida, ¿ya? Que incorporaba a estos sectores como elementos satelitales de su proyecto político. Hay 3 derechas en el mundo, en ningún país salvo Chile están las 3 vigentes, siempre hay 2, ¿ya? O está la restauradora, o está la transformadora, y siempre está la histórica, digamos. Entonces, en la histórica más una de las 2, aquí ahí están las 3 con capacidad política de funcionar. Esas 3 derechas no van a poder llegar a acuerdo. ¿Ya? No van a poder llegar a acuerdo en su operación. Esa es la verdad. Por más que se quiera, por más que haya un gobierno que los una, el problema es que lo que pasó con la derecha es que entró el identitarismo que le entró a la izquierda antes. Lo que está pasando con Kaiser es que Kaiser es el equivalente a la lista del pueblo y la convención. Él es la lista del pueblo. En este caso, la lista de lo que ustedes quieran, porque tiene que tener otro nombre, pero es la lista del pueblo. Entonces, y eso empuja a los demás a tener que ir hacia la lista del pueblo y a tener que administrar esa relación. Si Kaiser gana, por ejemplo, ¿Kaiser le sirve ser ministro? Parece que no. Si tiene el financiamiento para vivir durante todo el rato y esperar, le conviene esperar. Le conviene que su partido entre al gobierno. De Kast, no. Más bien que no. Le conviene Claro. a Kast para que no le Le haga conviene a nada. Kast, pero no a Kaiser. Pero no le Quilombo, conviene a digamos. Kaiser. Entonces, va a llegar el empresariado, les va a decir, oye, tienen que entrar,
¿ya? Y Kaiser va a decir que sí o no. No le importa mucho ese tema. Entonces, se va a producir una situación compleja en cualquier caso. Tú estás pensando en qué pasa con Matei y qué pasa con Kaiser, pero tiene una lista juntos. Ah, bueno, eso podría obligarlos un poco a no hacer un lío. Ya, pero eso obliga a Kast a apoyar a Kaiser en la siguiente elección presidencial y no tener un candidato propio de su sector. Otro lío. Entonces, esto no va a cuadrar. Esto no va a cuadrar por ningún lado. O sea, entonces, eso por un lado. Y tú lo que tienes en la izquierda es que la izquierda está en un escalón más adelante del proceso problemático. Esto es típico proceso de malestar social y todo lo que significa para el sistema político, qué sé yo. El siguiente proceso es cuando tú, elector, ¿ya? Dices, ya sabes que hay mucho lío, yo me refugio en simplemente apoyar a los que levantan la mano y dicen, yo soy de izquierda. ¿Ya? Me quedo ahí, me basta con eso. El presidente pactó con el SQM, no importa. El presidente cometió todas estas cosas que dijo que no iba a hacer, no me importa. ¿Ya? Porque te llegas a un punto en el cual tú dices, oye, cerremos la fila aquí, veamos desde aquí qué podemos hacer. ¿Ya? Porque estamos debilitándonos en este proceso y te vas todavía más al identitarismo, pero en vez de fragmentarte, te juntas. ¿Ya? Entonces, pero no te da para gobernar. Entonces, el rediseño de todo el sistema va a ser muy grande en el siguiente gobierno, sea quien sea que gobierne. Profesor, perdón. Bienvenido, yo llegué a Profesor, saltar. estoy Dormite tu siesta. atentamente El atento. jefe. Ya dormiste tus 10 minutos. No, es que tengo una pregunta a propósito de su teoría que creo que puede llegar a establecerla de una manera incluso más profunda. A ver, Usted recibió muchas críticas, da la sensación, si uno lo ve de manera inorgánica, desde el jueves. Yo hice el cálculo, Sí. estuve viendo el relato. T13 Radio, Paula Escobar abre los fuegos, luego continúan en la famosa AIM, que no la conocíamos hasta hace pocas Sí. horas, sí. y la restablecen los columnistas dominicales del Mercurio. Tengo la sensación que es la derecha mateísta la que se espanta con lo que yo llamo la encuesta de Halloween. Y que desató este evento inédito en el cual hay un establishment que habla desesperado por no morir y por no querer leer una realidad que les da miedo. Es de esa manera, leí solamente un hilo punto y quizás es coincidencia, o hay una cultura, un ethos que fue el más crítico con el evento del 19-17. Mira, yo creo lo siguiente, creo que cuando uno toca las costumbres de un lugar, cuando uno toca las premisas con las cuales se funcionan, cuando uno en Chile y en muchos países, pero en Chile es muy fuerte, cuando uno no es clasificable en el insectario, ¿ya? Tenemos un insectario, aquí a cada uno le toca cuál es el bicho. Y cuando aparece un bicho que no está clasificado, en vez de haber una emoción de decir, oye, encontramos un bicho nuevo, ¿ya? Resulta que dice, a ver, momento, seguro que en realidad es de ese bicho que parece otro, pero es el mismo, y otros dicen este otro y aquí y allá. La capacidad de asumir un escenario como el que estamos viviendo, un escenario muy estocástico, muy de prueba del sistema. Estamos en una época de transformación. La época de transformación se caracteriza por un escenario darwinista, pero líquido, en el cual está todo con alta probabilidad de ocurrir y se va actualizando y eso puede cambiar muy rápido. Parece que esto va a salir por tal lado y se mueve. Entonces, en ese escenario, mi impresión es que cuesta asumir que estamos en ese escenario. Por ejemplo, tú dices, si tú me dices, oye, pero tal vez el mateísmo no le gustó, puede ser, yo no lo sé, pero si yo estuviese en el comando de Matei, me habría abrazado a esta encuesta. Y más aún, los de CAS dicen, no, Matei se abrazó a esta encuesta,
porque es su única alternativa. ¿Ya? Y resulta que, y efectivamente hay gente que interpreta desde el mundo de Matei y desde otros mundos que dicen, no, no le conviene nada. ¿Ya? Porque el que salió a festejar el gol fue Kaiser. ¿Ya? Entonces quedó como instalado que a él le convenía más que al resto. Pero tampoco era cierto. Lo que yo estoy diciendo le puede servir a cualquiera, porque Jara puede decir, bueno, voy a marcarle 15 puntos de diferencia al segundo. Eso es lo que yo estoy diciendo también. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. 15 puntos no es lo mismo que 8 puntos, ni que 6 puntos, ni menos lo que dicen muchos, que 3 puntos. Y que esa diferencia sea un poquito mayor a la que saque alguno de los candidatos. Exacto. Entonces, todo esto podría ser ocupado de distintas maneras. Lo que es interesante, para mi juicio, el tema de las encuestas, más que el impacto político del asunto, que también creo que va a generar un movimiento, es lo que pasó con la Asociación de Encuestadores, con la AIM, de Investigaciones de Mercado. Porque a mí me llama la atención que de los defensores del libre mercado no quieran competir. Lo que yo estoy diciendo, el mercado funciona con información. Es bueno que la gente que contrata estudios de mercado sepa cuál es en promedio la más precisa. Debe ser incómodo para ellos que una empresa que recibe donaciones de personas independientes, ¿ya? Que no tiene millones de dólares en ventas para poder hacer una súper buena encuesta, que no tiene 4 estadísticos, sino que tiene 1, ¿ya? Que no tiene 60 analistas, sino que tiene 4, ¿ya? Y que se hace en un garage, no tenemos oficina y qué sé yo, ¿ya? Debe ser muy difícil que salgamos primero en precisión. Supongamos que no salimos primero, supongamos que ellos tienen razón, que está todo malo y que en realidad salimos tercero. Es que igual, porque resulta que soy competitivo con una industria de millones de dólares. No es normal. ¿Ya? Entonces, el problema que tienen, lo quieren tapar golpeando, genial. A mí me avisaron en todo caso que iban a hacer la declaración, la gente, yo los conozco, y yo le dije, mira, es súper estúpido lo que estás haciendo porque me vas a dar juego toda la semana, voy a ir a todas partes y todos me van a preguntar de esto. Sí. O sea, Pero todo a turno. o sea, Acá, van a- obvio. Te quitamos, entonces, claro, ¿me entiendes? Entonces, va a ser obvio que vamos a hablar toda la semana ya no solo de la guerra de los candidatos, sino que la guerra de las encuestas. Y las encuestas van a pasar entonces a tener que ser examinadas en el proceso. Bueno, es duro, ¿ya? Es duro. Han planteado una serie de observaciones. Dicen, oye, es que tenemos diferencias con la metodología. Compadre, lo que ustedes quieran, pero hay un pequeño detalle. Es restar. ¿De qué metodología? O sea, es restar la diferencia entre lo que dijo cada encuestadora y lo que dice la realidad. Es una resta, compadre. O sea, supongo que con tus equipos en cualquier empresa, en 2 días, con 4 o 5 personas buscando todos los documentos, yo los tengo, además les dije, lo puse en una columna, el que quiera me escribe aquí y yo le mando el Excel, pueden validarlo, le mando todas las encuestas que nosotros recopilamos, todo lo que quieran. Y pueden hacerlo ustedes. Cualquiera puede hacerlo. Entonces, es que claro, tú haces la evaluación y sales tú primero. Haz tú la evaluación y dime si no salgo primero. Es tan simple como eso. Entonces, a mí lo que me da la atención es que lleguen empresas que se mueven en el mundo del libre mercado y que te dicen, yo no quiero competir. Yo quiero Alberto, conseguirme tele y que la marca crezca. vamos a comentar más de esta columna que hiciste, pero antes necesito despedir a nuestra emperatriz del facto. Se tiene que retirar. Un aplauso gigante para Pierina Ferretti, Gracias. que nos acompañó esta vemos. mañana. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo Nos vemos. martes. Gracias, Pierina, por venir. Y también saludar a los turninos y las turninas, que somos más de 2.745 conectados al aire. Recuerden suscribirse a nuestro canal, Hay un darle problema. like a la suscripción. ¿Cuál problema? Que hay poco like. Hay poco Muy like, pocos. sí. Y turno pregunta también, veámoslo para que respondan al más 569-97468. ¿Cuál fue el ganador o el perdedor del debate? Estamos haciendo turno en vivo ahora con Alberto Mayor, hablando, Mayor, de esta polémica de la encuesta de la Cosa Nostra y que está, por supuesto, defendiéndose acá en turno en vivo. Vamos a ir con menciones y vamos a dar también la bienvenida al jefe del canal. Está entretenido. Nicolás Copano se mete al panel mientras ustedes le dan like.
Y queremos agradecer a nuestros auspiciadores Stellar Bet, ¿sí o no, Francisco Caneo? Así es, Pancito, porque si te sientes con suerte, bueno, demuéstralo. Te lo Juega demuestro. ahora. Juega ahora en Stellar Bet, la casa de las apuestas chilena con depósitos desde 1.000 pesos. Retiros al instante, atención al cliente 24/7 y promociones todos los días para hacer tu juego más entretenido. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que es tu turno para ganar. Por eso, regístrate con el código TURNO. Deposita 5.000 o más y recibe una apuesta gratis de 10.000 pesos más 10 giros gratis. Recuerda que es solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Stellarbet.vip, donde juegan las estrellas. Así es, y Turno es un canal que te informa y además te da beneficios. Así es, te tienes que hacer miembro de nuestro canal de YouTube y nos ayudas a seguir creciendo. Van a recibir un 40% de descuento en terapia psicológica y ocupacional, en paréntesis salud mental. Ahí encontrarás intervenciones centradas en la persona, considerando su historia, recursos y motivaciones personales. ¿Cómo acceder al descuento? Muy fácil. Accede a la sección publicaciones de nuestro canal de YouTube y encontrarás el enlace con la rebaja incluida. Así de simple es. Si se hacen miembro de nuestro canal de YouTube, van a ayudarnos a seguir creciendo, van a recibir un 40% de descuento en terapia psicológica y ocupacional, en paréntesis salud mental. Con peras y manzanas, ustedes, no sé, si la consulta vale 20.000, los socios de Turno van a pagar solamente 12.000 pesos por sesión. En paréntesis salud mental, vamos a encontrar intervenciones centradas en la persona. Ya lo saben, van a la sección publicaciones de nuestro canal en YouTube y encuentran el enlace con la rebaja incluida. Nicolás Copano, te veo ansioso Oye, por hablar. Estoy muy interesado. Venía en la calle, me pararon, me mostraron que estaban ustedes en vivo. En serio, ¿Cómo nos veíamos? La gente. Me detuvo y me dijo, para que veas que es real. Y me lo mostró. No, si cada vez hay más turninos No es en una el locura. mundo, es cierto. Estamos en 2600. Muy bien, chicos. Aprovecho de saludar al profesor Mayol. Y quiero abrir la cancha con respecto a dos fenómenos. Uno es el fenómeno Kaiser. Que hoy día yo creo que jugó bien sus cartas. Sí. Porque la jugada de Kaiser debe ser más extremo en los últimos dos debates. Sí. Dejar los clips. Y yo creo que dejó un par de clipardos. Bastante clipardo. Y ahí yo creo que se la jugó y aplicó bien. Jara tiene un problema. Se ha transformado en el buzón de quejas del gobierno. Sí. Cast se vuelve irrelevante conforme avanzan los minutos. Eso es bien preocupante para su mundo. Matei trata de imitar a Kaiser. Eso fue una novedad. Como Se que le pegó. Se le pegó. Sí. Hablaba tipo trataba de ser Kaiser, lo cual es una locura. Y ahí hay una audiencia y un momentum bien interesante que tiene que ver con esta cosa de Dios, patria, familia. Y venía escuchando por accidente también Spotify y me encontré con Rosalía. No sé si vieron el disco nuevo. Sí. La canción nueva, o ya salió el Hice disco. el comentario ayer dediqué una de las 3 noticias que analizamos internamente en La Cosa Nostra para hablar De de la Bergheim. canción. ¿Y De la qué te canción. parece? Pues, ¿qué es lo que te sorprende? Porque hay un llamado a la fe. Y ojo que hay un fenómeno paralelo. En Chile hay una banda que ha venido a este programa que se llama Candelabro. Ídolos. Sí. Que son chicos de, ¿qué edad? Tienen 19, 20 No, años. no le ponga ahí. 21. 20 y tantos, sí. Son grandotes ya. No, no son tan viejos. No Tan son tan peludo ya. No, pero no tienen 40. po, Pero que Candelabro habla con esta Rosalía y también son temas como su disco se llama Dios, carne, ¿cómo se llama? Carne y voluntad. Deseo, carne y voluntad. Deseo, carne y voluntad. Ojo, en Chile también. Hay una búsqueda de la fe. París lo trata de tocar a través del evangelismo, pero ahí parece algo más profundo, hay algo ahí. Profesor, ¿usted cree que, y aquí le hago la pregunta, ¿qué nos está diciendo esta búsqueda de la fe en la cultura popular? Este tono nuevo en el debate de elecciones, que lo abraza una candidata como Matei. ¿Hay un cambio de época Sí. o hay un momentum? Para mí es súper importante lo que pasó, súper importante. Pero te voy a explicar por qué. Porque la base con la que yo trabajo, todo lo que analizo de política, que es lo que es más conocido, pero la base no viene de la teoría política. La base viene de que yo investigué durante muchísimo tiempo, y lo sigo investigando, procesos de transformación cultural. No la batalla cultural, así como, no, entonces voy a instalar tal cosa. No, entender cómo se produce la capacidad de comprensión, de pertinencia de un proceso cultural que normalmente cuando hay transformaciones no está maduro, ¿ya?
a mí me llamó la atención mucho, todo comenzó porque un día leyendo, yo estudié una licenciatura en estética, en filosofía del arte, y leyendo la historia de la libertad guiando al pueblo, el famoso cuadro del siglo XIX que pone a una mujer con su pecho al aire, ¿ya? Liderando una manifestación, una protesta, y que todos entendemos que eso es, y los franceses entienden que eso es la Revolución Francesa. Y eso no es la Revolución Francesa. Ese es un cuadro de 1833 de una protesta muy grande que se llama la Revolución Liberal de 1830, que es promonárquica, no antimonárquica, a favor de una monarquía constitucional, ¿ya? En defensa de los Borbones, digamos. Y resulta que, ¿por qué es interesante? Porque hay un cuadro que se hizo un concurso que iba a ser el cuadro de la Revolución Francesa, que ganó en 1798, un concurso. Este es el cuadro de la Revolución Francesa. Nadie lo conoce. La alegoría del 10 de agosto se llama. ¿Ya? Nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque la capacidad de comprender lo que te pasó en la Revolución Francesa se demoró 40 años. Y tú cuando viste ese cuadro, entendiste lo que había pasado. Es probable que eso sea el mismo vínculo por el cual no hay películas todavía sobre el 18 de octubre. Exactamente, porque cómo se integra esa información. ¿Ya? Hay que buscar mecanismos como el caso de la fuente alemana, que es buscar un mecanismo en el cual hay una consecuencia en la cual yo me aferro a un significado del evento, pero no tengo sobre el evento algo que hacer. Nota al pie, por ejemplo, a mí me ofrecieron mucho hacer proyectos sobre el tema del estallido, ¿ya? Y ninguno prosperaba, porque efectivamente chocaba consigo mismo. ¿Qué tipo de estallido de proyecto? Movie. Claro, entonces es bien interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viviendo con un mundo que no estamos entendiendo. Claro. Y en ese contexto, lo que hay es la repetición. Uno de los libros que estoy sacando ahora, voy a sacar 3 libros juntos. Entonces, Viene una trilogía. uno es justamente esta base conceptual sobre transformaciones culturales, otro es la aplicación a la política de esas bases, ¿ya? Y entonces ahí nos aparece que hay una forma en que esto evoluciona, que es la forma que todas las sociedades llaman la licuefacción, el mundo líquido. ¿Ya? Ese mundo líquido no es que sea el mundo líquido, es que estás en estado líquido momentáneamente mientras no eres capaz de solidificar nada. ¿Ya? Ujú. Ese estadio es repetitivo. Para decirlo en simple es Bachelet Piñera, Bachelet Piñera. Y que podría haber sido Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, Boric Piñera podría haber sido perfectamente. ¿Ya? Entonces, ese proceso de repetición es un loop. ¿De qué se trata la canción de Rosalía? Berghain. Bueno, el nombre es de una discoteca electrónica famosa en Berlín. ¿Ya? ¿Qué es la música electrónica? Un loop constante, el retorno a lo mismo. ¿Qué es lo que ella cita? El barroco. ¿Bajo qué forma? El ostinato. Una melodía que se mantiene todo el rato funcionando, que vuelve siempre al principio. ¿Qué es el barroco? El arte de la crisis. Ujú. Porque el barroco es cuando tú tienes clásico, es porque todo está sólido. Pones 2 cositas y se ve bien. No hay que llenarlo de cosas. Claro. Cuando tú sientes que el significado no se te escapa, tú le pones más cosas. Y a ver si ahora significa algo. No, todavía no significa nada. Tengo que ponerle otra cosa. Entonces, la crisis es como una transmisión de CNN. La crisis es 4 pantallas separadas, 3 mensajes distintos en letras abajo, ¿ya? Todos hablando de lo mismo, pero desde la otra cuadra. Ninguno entrega una información nueva. Eso es una crisis. ¿Ya? Mira, te cuento una anécdota. Yo hice un taller con el tipo que presenta los breaking news de CNN, Wolf List. ¿Ya? Fui en Atlanta El genio de las crisis. Pues. y el tipo decía un solo truco. A ver. Decía que la única forma de conducir un breaking news era sentaba, tomaba Google Maps y básicamente veía qué había alrededor, contaba el título de la noticia, contaba si cerca del Walmart, en la esquina de Alameda con Portugal, en este momento se encuentra una explosión, es lo que sabemos hasta este momento, podemos observar de que la situación es bastante crítica, reiteramos, y es así.
reiteramos. Y vamos al otro que te va a decir lo mismo. No, y a la media hora entra un analista que básicamente Dice dice lo mismo. Bueno, pero nosotros Es lo con que lo- hacemos en turno. Pero ese Adelantamos relleno- los analistas. pero lo que quiero decir es, estamos en la era de la repetición, del Sí, pues. loop, de la sobrecarga. Exacto. ¿Y de la sobreinformación? Saturación. ¿Y hasta Saturación. cuándo? Sí, yo creo que Es se que acabó es la saturación. sobreinformación. Es distinto a la saturación. Yo creo que la sobreinformación había novedad. Ahora no hay novedad. Ya. Se colapsó. El colapso. No hay. En general, si uno analiza bien, en Kaiser no hay nada nuevo. Es el formato de lo cruel, de lo desfachatado, de lo asumido. Pero yo creo que La solución para el quebrado. yo creo que el Que ahí yo traje- creo que toca mucho de este arte barroco, Ya. toca lo de Bergheim, porque de alguna manera, cuando la sociedad está quebrada, sin destino, desamparada, busca abrazar algo nítido, claro, grande y conmovedor a la vez. Entonces, en ese sentido, cuando tú estás viendo este retorno a esta estética de iglesia, que es la que toma Rosalía, es un síntoma de época, Sí, pues. es para no perderse en medio del ruido. ¿Por qué los humanos estamos volviendo a eso? Porque cada vez que hay crisis, si tú miras en la historia, cada vez que hay crisis de época grande, la gente vuelve a la creencia, a la fe en general, ¿ah? Sobre todo a lo que, se denomina históricamente el neoplatonismo. El neoplatonismo es una mezcla entre, no Platón, sino que Plotino y uno de los libros impugnados de Platón, ¿ya? Que es un libro que a mí me parece, yo no soy experto en el área, pero me parece evidente que no es de Platón, porque parte resumiendo los otros libros de Platón, y Platón no haría eso. Entonces, ¿para qué vayas a asumir? Para demostrar que eres Platón, ¿no? A Entonces, menos que sea platónico. entonces es una cosa muy, muy rara. Pero la cosa es que el neoplatonismo es esa energía que surge en las épocas en que nada cuadra. Cuando se cae la iglesia en la Edad Media, cuando porque pierde las cruzadas, básicamente, ¿ya? Empiezan a surgir alternativas. Entre las alternativas va a surgir el protestantismo, ¿no? Y entre las alternativas va a surgir una perspectiva mucho más clásica de volver a Grecia y Roma, ¿no? Que no reemplazaba del todo la fe, pero reemplazaba gran parte de lo importante de la fe. Entonces, estaba eso. Pero entre medio está la alquimia. Y la alquimia pertenece a esa escuela del neoplatonismo. Es todo el conjunto de creencias que establecen alguna raigambre mágica, que establece que si yo estoy cerca de ustedes, tenemos más probabilidad de contaminarnos en ciertas cosas, que si yo puedo comunicarme con otros seres de otros planos, que si yo... Todo eso es neoplatonismo. Destino manifiesto. ¿Es neoplatonismo? Sí, pues. Por Lo supuesto, que es dijo romanticismo. Es romanticismo. El destino manifiesto es el romanticismo convertido en política. Y el romanticismo convertido en política siempre termina en guerra, ¿ya? El neoplatonismo es muy importante en las tesis, en las tesis del romanticismo político, digamos, de las ultras, ¿ya? Que van desde el anarquismo hasta el nacionalsocialismo, ¿ya? Porque hay un elemento, es el colapsismo, o sea, la tesis de que tenemos que llegar a un límite en el cual todos vamos a caer, pero eso es bueno, porque se va a limpiar, Renovar. se va a renovar y va a salir de eso algo mejor. Estamos hablando de Es el esa fin del cuadra- liberalismo, eso. espera, me hiciste acordar a Elon Musk entrando con un Sí, pues. desagüe. Él es A colapsista. ex. Sí, pues. Pero eso es colapsismo. La tesis de los tecnológicos actuales en Silicon Valley es esa. La tesis es, sobre todo, Musk no es el filósofo de ese mundo. Peter Thiel. Es Peter Thiel, fundamentalmente. ¿Ya? Es la idea de que el colapso, en realidad ellos sí creen que el colapso climático existe. Lo que pasa es que no lo ven como un problema. Es uno de los colapsos que se requieren para que venga una nueva humanidad. Entonces están esperando otra Qué historia. miedo. Entonces, ese colapsismo está hoy día muy fuerte en muchas perspectivas porque tú dices, está todo tan difícil de armar, está todo tan difícil de gestionar,
que esta política liberal, de que el Estado tiene un proyecto y que las empresas se asocian y hacen cosas, y a partir de eso suena como, ¿sabes que no va a funcionar? ¿Sabes qué? Eso es muy Matei. Y eso es lo que no funciona en Matei. Matei Bueno. tiene un discurso criptopiñerista y de emprendedorismo y de espíritu positivo que no habla con Claro, la pero si gente. ella se quedara quieta ahí y no se moviera a jugar, a hacer Mate, a hacer Cast, a hacer Kaiser en otra jugada, si él se hubiese quedado allí, sí habría certeza suficiente para un porcentaje de gente que está allí. Yo, Sí, po. yo quedé con una duda de hace rato en la conversación ya, profesor, profesor Alberto, que le quiero... Dijiste recién que en todos los países habían, o sea, 3 derechas y que en Chile estaban las 3 vigentes y en algunos... O sea, en la el mundo hay mayoría, 3 derechas. Claro, y el resto del mundo tenía 2 vigentes, que Chile Claro. era el único. ¿Cuál sería la derecha que va a morir acá en Chile? Como de las 3, la que estaría pronta a morir. Es que la derecha institucional, para que muera, tiene que acabar la relevancia, y eso sería un sismo demasiado grande, podría ocurrir, que es la muerte del liberalismo político. Sin liberalismo político, ahí se cae la derecha tradicional, histórica, institucionalista. Ahí se Tendría cae. que haber una crisis de financiamiento. O sea, le ¿Qué queda es lo que rato a las trató de 3 buscar derechas. Kast? Que a lo que- sí, pero no solo en Chile, tú necesitas que eso sea internacional, porque después tú vayas a llegar y entonces, ¿qué? Estos colapsistas van a ir a hablar o sea, va a ser peor que para efectos de los grandes empresarios del mundo, no de Chile, del mundo que llegue un tipo como Kaiser a hablarte del colapsismo, ¿ya? En Nueva York, en la bolsa, no es precisamente, porque para peor, Kaiser salió diciendo, oye, los que están en Nueva York, Que mañana se y la elige el gente, y la alcalde. gente de la bolsa de Nueva York dice, los que están en Nueva York somos nosotros. No es la ONU solamente. Claro, estamos nosotros. Eso es y increíble, que estamos realmente. súper cerca de la ONU, además. Entonces, todo eso es muy complicado. Es loco porque es un momento muy peronista. Yo no gobierno para Nueva York. Sí, una O sea, cosa- lo pudo haber dicho Cristina. Sí, sí, por supuesto. Entonces, y de verdad, al inversionista extranjero eso suena, pero terrorífico. Terrorífico. Entonces, porque Nueva York es lo que hay, porque tu alternativa es Shanghái. Claro. Entonces, porque no hay otro lugar, además. Entonces, no, esto, No por va a eso morir digo, ninguna. la derecha, esta derecha no se va a morir, pero no va a estar viviendo fuerte. Salvo en aquellos lugares donde ha logrado tomar una Por los capacidad... estudios de Va a Tele 13 estar Radio. A medio morir. No, lo que fantasma. pasa es que si tú ves ciertos países, por ejemplo, Y en exante. el caso español, por ejemplo, ellos lograron defender esa derecha. Pero en forma del PP. Bueno, pero la forma que usó el PP, que fue no cerco sanitario como en Austria y otros lugares, pero sí un cerco. O sea, hacemos negocios contigo en gobiernos regionales, cosas así, pero en gobierno nacional. O sea, Feijóo ya dijo, nosotros la próxima la ganamos y vamos a necesitar los votos para hacer gobierno de los votos de Vox, pero ninguna persona de Vox va a ser ministro en mi gobierno. Antes de las elecciones, antes de cualquier cosa. Entonces, en cambio, acá están todos dándose flores para decir, no, yo te invitaría, por supuesto, te dejo pasar y qué sé yo. Él dejó súper claro eso y se lo tuvieron que comer los otros. ¿Ya? Porque además les quitó la idea inicial de que si gana la centro derecha, entonces ellos iban a salir diciendo, nosotros no vamos a hacer gobierno con ustedes. Entonces les quitó no, yo lo dije antes. Entonces, jugaron bien el partido. Ahora, la derecha restauradora, yo creo que va a ser menos interesante a la larga que esta derecha transformadora, Peter Thiel y compañía, ¿ya? Tecnolibertaria. ¿Ya? Eso va a ser porque tiene sentido de futuro, se parece al mundo que viene mucho más que la restauración del orden sacrosanto de Kast. Ahora, Perfecto. perdón, estoy pensando en todos los jugadores. Hay algo que pasa con Kast. Kast tiene una estructura, va a las regiones. Yo los actos que he visto es con mucha gente mayor. No he visto mucho joven con Kast, No, a excepción, eso es Kaiser, claro. a excepción de uno que otro personaje que está fuera de la norma, digamos. Pero que el mundo Kast es un mundo de gente grande, un mundo también de gente que necesita atención, que se siente también identificado por el proyecto republicano, y ese proyecto republicano, al lado del proyecto nacional libertario, palidece. Por lo menos en el espectáculo público. Estamos en esa dimensión. No hemos votado. Estamos en un show. ¿Por qué palidece? ¿Por qué no tiene Eros? ¿Por qué no tiene el Eros que tenía hace 8 años Kast? ¿Qué perdió?
No, porque hay un jugador que juega al Eros mucho más claramente. Él es más la sociedad del cansancio, por decirlo así. Pero es como que se agarró había un traje hace 4 años, que lo toma uno, y ahora ese mismo traje, con la misma medida, la misma corbata roja, camisa blanca, traje azul, lo toma otro. Sí, pero también hay un cambio importante que tiene que ver con el trampismo de hoy. Ujú. No es el mismo trampista del primer gobierno, y la influencia de Milei en Chile ha sido muy importante. Entre otras cosas porque él tiene un ecosistema en Chile. O sea, él vivió de Chile un rato, de empresarios chilenos. Entonces, y tiene una relación en ese mundo con empresarios muy pequeños, no los muy pequeños para lo que son la gente con mucho dinero, digamos, pero de tercera división dentro de las grandes fortunas. Ninguno de los empresarios grandes se apostó por Milei en ningún momento. Entonces, hay algo que también es nuevo en el escenario. Y esa novedad, la novedad de la novedad, genera un impacto. Él se está quedando con aquella gente que quiere retrocederse frente a un mundo que se volvió un poco loco y que siente que la locura del orden es mejor que la locura del caos. Que sabe que esta cosa que ofrece Kast, son personas que saben que esto no tiene mucho sentido de futuro, pero que ¿por qué no nos damos un rato, un respiro? ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cómo tú construyes? Y además, o sea, un gobierno de Kast es la peor noticia para Kast, esa es la verdad. ¿Ya? Porque nadie en su sano juicio, ¿ya?, promete resolver la delincuencia. Nadie. Porque de todas las variables que tú puedes mover, es el único problema social que es prácticamente imposible de mover con 3 o 4 variables. Pero Kast tiene una ventaja. La carente moralidad que tiene a la hora de intervenir medios de comunicación. Sí, Quizás su teléfono esta vez tenga peso. O a Sí, gente pero- dispuesta a obedecer. pero ¿sabes lo que pasa? Es que A propósito de la percepción. tendría que trabajar los datos, tendría que meterse en los datos. O sea, cuando en la mañana hay una letanía radial en la cual se comentan los muertos de la noche. Sí, yo estoy impresionado Claro. con el tono de los noticieros de la radio. Hay radios que tienen un exceso. Y la tele, la tele pero- es una locura. Pero, Peor bueno, incluso. pero esa letanía no tendría por qué detenerse. Entonces, ¿cómo va a lograr detener realmente los asesinatos correspondientes a toda una dinámica de barrios que están destruidos? Es imposible. Entonces, mover esto no va a ser fácil para él. Ahora, Janet Jara como oferta. Yo tengo la sensación que Janet Jara hace un trabajo correcto, pero tiene este tema de que uno, el buzón de quejas del gobierno, entonces todos le pueden pegar. Y por otro lado, tiene un tema con las explicaciones. Por ejemplo, ella dice secreto bancario. Y uno puede decir, secreto bancario, sí, me hace sentido. Pero el para qué nunca lo cierra. Tiene un problema como con los cierres de los conceptos. Eso es un tema. Y el otro es que indudablemente hay, según los estudios, encuestas que dicen que Jara tiene una muy buena recepción en los estratos más acomodados y los jóvenes. Bueno, el voto frente amplista, digamos. Eso es por eso. Sí, sí. No, lo que pasa es que yo creo que Jara efectivamente se equivocó en el sentido de que su campaña no ha tenido lo que ella podía invertir. O sea, ella tenía una votación que la iba a tener pareja, estable, y no hay problema. La pregunta era si podía subir un poco más, que era una cosa muy interesante para ella. O sea, ella podía acercarse a los 40 puntos, le significaba un cambio radical en la siguiente etapa. ¿Ya? Y por tanto, para eso tenía que hacer algo distinto. Algo distinto no solo en lo comunicacional, también en lo comunicacional. Creo que también en ese sentido hubo problemas. Pero fundamentalmente en enderezar cuáles son los elementos centrales de su proyecto. Secreto bancario no va a ser. O sea, no va a ser relevante, no te va a mover los votos. La gente puede decir, oye, hay que ser inteligente en esto. Ok, sí, tienes toda la razón, fantástico, pero dime algo que efectivamente tú sientas que impacta en tu vida. O sea, lo que tú escuchas como ser humano, fin del secreto buena bancario, razón. es que además que ahí también van a revisar
Claro. Yo voy a tener que explicar cuando me prestó plata mi primo, cuando salió no sé qué cosa, voy a tener que ir a cada rato a hacer presupuesto interno. No se entiende, ¿me entiendes? No se entiende. Entonces, el secreto bancario para todos los movimientos que tienen más de no sé qué cosa, es distinto, es para otro, ¿ya? No es para mí. Pero a la izquierda le ha costado eso, como ahondar en los discursos, como salir a explicar las cosas. Pareciera ser que eso le cuesta Porque mucho. tienes que diseñar un espacio para poder hacerlo, una lógica para poder hacerlo, que para eso está la franja. ¿Ya? Tienes una oportunidad con la franja de poder dar explicaciones muy concretas, muy elaboradas. ¿Ya? Nada que no haya inventado Francisco, digamos, una cosa que te sensibilice y que al mismo tiempo explique lo que tú estás haciendo. Pero eso tampoco, ¿por qué se le exige caneo a la izquierda y no a la derecha? No, la también se le derecha exige lo también, mismo. Porque han Lo dicho... cual es que la derecha va a ganar igual. Eso, pero no se le exige nada. Hemos escuchado planes respecto a la migración que son Por como supuesto. sacados de Es un que yo libro creo- de... Porque va a ganar igual. Entonces, Pero como que tú no yo- vas a ganar igual, tienes que Sí, hacerlo. po. O sea, no hay nada de ética en la Hablamos- situación. Como diciendo no, y pues diciendo... que, o sea, estos meses antes de una elección, No ¿ya? hay- La suspensión ética Sí. es total. O sea, no. El Total. espectáculo es sobre Todo es show. Yo tengo dos consultas con respecto a lo de Jara. A ver, una. ¿Podemos ver una Jara distinta en segunda vuelta? Como se vio a un Boric de segunda vuelta, que me parecía que tenía detalles estéticos. Igual nunca hay que olvidar que Cast parte muy mal la segunda vuelta. El día siguiente Sí. va y lo apedrean. Sí. De veras. No, y hay un Y gesto. viaja a Estados Unidos. Sí, No, hace mucha locura. eso es terrible. Terrible. Como en un McDonald's, así con unos gringos. Y Boric va y se pone chaqueta. Chao. Chaqueta. No, pero la llegada de Isquia Palto. fue clave. Y la llegada de Esquiasiche y ese bus de la esperanza. Uno, ¿puede haber un cambio en el clivaje de cómo Janet Jara está afrontando la campaña? De decir, ¿saben qué? En verdad, son dos votaciones distintas. Aquí yo descanso, Cambio de estrategia. pienso en la segunda vuelta. Yo hablaba con algunos del comando de Jara y me dicen, no sé, estamos pensando en segunda vuelta. ¿Se puede ver un cambio tan importante como eso? Y lo otro, en números. Copano habla de 29%. No, yo digo 28, que. Yo dice el 28, número no, mágico. No, espera, no me han Ya, ya, dejado ya. decirlo. Lo A ver, dijiste. explica el número Explícate. mágico. Para mí el Como la número izquierda, mágico explícate. es 28. Si supera 28, es luz verde y tiene una gran chance en segunda vuelta. ¿Quién? Jara. Jara. 28 puntos. Es poco, Muy ¿no? poco, ¿no? Poquísimo. Yo le puse 28. Mira la cara de 35 Mayor. va a sacar. Pero, 34. Ah, pero espérate. Entonces, pero entonces tú me estás diciendo que. Yo creo que eso tampoco le sirve. Necesita 38, 39. Es Con- el número mágico. con 38. 38, ¿uno entra a la pelea? Con 38 puedes perder por poco. No hay esperanza. Oye, el profesor Mayor estuvo hoy día atómico. No, pero es que es así, Atómico. pues, no puedo decir otra cosa. Que tampoco es malo. Ahora, perder- ojo, que si Jara Oye, pero saca que- 48 en segunda vuelta y queda controlando el Partido Comunista, Sí, po. queda como candidata para la próxima elección, o sea, olvídate el cambio sideral. El No, cambio y se sideral. dice hoy en día que ganar es perder. O sea, hay un listado que queda. Si Jara saca menos de 45, hay un listado que son los próximos presidenciables de la izquierda, donde está Gabriel Boric, Camila Vallejo, está Bodanovich. ¿Ya? Eso es. Si Jara saca 48, entra en ese lote. Y la pelea después es La primaria es espectacular. más interesante. Ahora hay que seguir haciendo primaria. Se viene. Vamos a estar atentos. Vamos a tener transmisión especial nosotros el 16 ¿Se de cuenta noviembre. algo? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y, Desde primera hora. ¿Y el debate de Anatel? No. El debate Anatel Ese está es tuyo, pero el turno no estás sé. invitada. Ese es tuyo. Ah, No, ¿Estás invitada? estás invitada. Ese ¿A qué hora es tuyo. eso? ¿A las 9? A las 10. A las 10, pero un debate a las 10. 10 de la Mami. noche. Oigan, Me sacaron fiebre de estamos baile ese día, entonces. haciendo turno en vivo. Tenemos que ir cerrando ya las transmisiones. Tenemos acá, tuvimos la presencia de Alberto Mayor. ¿Qué te pareció estar por primera vez en turno en vivo? Muy bien, fantástico. ¿Divertido? Muy entretenido. Ay. Sí, muy Muchas entretenido. Es como Gracias. cuando digo Muy mejor. entretenido. ¿Algo que agregar, Alberto? No. Consejo para ¿Algún esta consejo para semana? las elecciones? Claro, llévate Una un pregunta. bloqueador. No tengo una pregunta. ¿Va a haber encuesta confidencial? Va a correr la. Oh, va a Nosotros, ver, nosotros estamos, cuenta. nosotros estamos midiendo. Ahora nosotros trabajamos con un sistema de células que hace casi imposible que se publique, pero igual nos han pedido cosas desde otros países también, que tal vez lo... entonces, Tal vez hay que hacer el clic desde Rumania. claro, no. Pero no se nos ha pedido medio, nos han pedido medio de otras partes para saber también ellos. No sé si lo van a publicar o no. Vamos a Bueno, vamos a estar al Oye. tanto entonces, Caneo. El domingo 16 corren todo, ¿no?
Corremos todo. Todos ¿Quieres guardarte? Yo voto en Putaendo, pero me vengo desde No, Va a haber tempranito. supermesas. A mí Es me- más, a mí- hoy día ya se arman las mesas. A mí me gusta tempranito. Sí, Es temprano. que la noche se pone, llegan los Juan Vallejo, empieza el mamón chingado. Por favor. A mí me gusta la tardecita. Si hay una parrilla acá, la El hacemos. relleno de la tardecita. Me gusta la tardecita. Una parrilla Ya acá, estás. qué terrible. Oye, tenemos que ir despidiendo el programa, Francisco Caneo. ¿Por qué no le agradeces a Stellar Bet, tú que eres tan futbolero? Es verdad. A ver, vamos con Stellar Bet porque si te sientes con suerte, demuéstralo. Juega ahora en Stellar Bet, la casa de apuestas chilenas con depósitos desde 1.000 pesos. Retiros al instante, atención al cliente 24/7 y promociones todos los días para hacer tu juego más entretenido. Y lo mejor es tu turno para ganar. Por eso, regístrate con el código turno, deposita 5.000 pesos o más y recibe una apuesta gratis de 10.000 más 10 giros gratis. Recuerda que es solo para mayores de 18 años. Juego responsabilidad en stellarbet.vip, donde juegan las estrellas. Y a continuación, mientras le dan like a la transmisión, tenemos un mensaje importante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dicen que el amor se construye ladrillo a ladrillo. Y esta es una historia de amor que se viene construyendo hace 60 años. 60 años de barrios y proyectos en todo Chile. De lugares donde no había nada y hoy existe todo. 60 años construyendo sueños. 60 años construyendo cambios. Te invitamos a conocer los subsidios y ver el documental en mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ya nos vamos. Oye, estábamos hablando acá. Estamos hablando de ahí. Una idea. Claro, porque se hace una apuesta sobre el fútbol y todo lo demás. Ahora sobre las candidaturas. Pongamos una De cosita encuestas. a las encuestadoras. Claro, pero igual tiene que tener letra chica, como más cerca, que esté más cerca desde abajo para arriba. No arriba Todos, la distancia entre todos. ¿No? Pues así como Punto Claro. por punto. vais sumando y restando Claro. y te va quedando Una el menos media, diferencial. sí. Y lo sumáis. Están como, me le ocurrió otra idea. Es como, Ah, sí. está buena. me Los gusta. diferenciales se suman y el que tiene menos gana. Claro. Listo, Como en el vamos Carioca. a organizar y le vamos a dar esa El que tiene menos gana, encuesta. sí, se Ahí hace. está. Po. Tenemos que ir despidiendo el programa, agradecer la Chao, sintonía chao. de quienes están desde las 8 de la mañana, son las 12:10, más de 4 horas con 10 minutos de transmisión. Eso es Turno en Vivo, un canal que te informa, por eso necesitamos que se suscriban, que se hagan miembro, que dejen su like, que dejen los comentarios, que nos recomienden, porque así vamos a estar cubriendo todo de mayor calidad a las elecciones de este domingo 16 de noviembre y después de las elecciones vamos a seguir transmitiendo, por supuesto. Agradecer la sintonía, no sé si alguno acá presente en el panel quiere decir algunas palabras al cierre. Nicolás Copano, gracias por integrarte al panel también. Avisos parroquiales, no. Estoy Se te echa de menos acá en Muchas este gracias. espacio. Sí, no, hace rato no compartíamos pantalla. Hermoso. Ah, está hermoso. Francisco Caneo, muchas gracias por acompañarnos Gracias a ti, también. Fernando Toledo. Y Alberto Mayol, cuando quieras, eres bienvenido Muchas acá gracias. en Turno en Vivo. Un aplauso para ustedes. Nos vemos mañana. Chao, chao. Adiós. Deja tu like. Adiós, adiós. Ella despierta con fuerza y pasión. El mundo espera su gran aparición. Da un giro, un salto, un rayo de luz. Todo para que te conectes a YouTube. Todos la ven, todos la siguen. Brilla con luz, nunca se extingue. Con su sonrisa, qué maravilla. Te suscribes al empezar el día. Ella es la paz, se levanta todas las mañanas. Ahora es tu turno, llega y métete al chat. Con Pancito aquí a tu lado, nada